Capítulo 1. El ratón heroico. Limpió las mesas con gran precisión, limpió el piso y las ventanas, no era para nada necesario dado que el local estaba muy perfectamente limpio y era todo bastante nuevo, las máquinas, los utensilios, los manteles, todo era nuevo, pero de alguna manera limpiar ayudaba a calmar sus nervios por este proyecto en proceso. Izuku, muy bien, limpió su camisa una vez más a pesar de no tener ninguna suciedad. Aquí vamos. Con lentitud abrió la puerta de su local, sonaba absurdo pero era real, había abierto un café. Era una locura todo lo que pasó en tan solo un par de meses, sonaba irreal tener no solo un trabajo, también ser dueño de su propio local tras aceptar la cruel realidad y abandonar su sueño gracias a su más grande ídolo. Negó dejando de pensar en ello, por mucho que tenga enojo hacia el número uno por destruir sus sueños, ahora tenía que seguir con esta idea y este proyecto en el que confiaba. El padre de Bakugo fue demasiado bueno al darle un local por salvar al inútil de su hijo de una muerte segura a manos de un villano de lodo. Resultó bien para él, conseguir las cosas para su lugar no fue nada fácil, pero también obtuvo ayuda con eso. Según el psicólogo, venía bien distraer su mente con algo lejos de los héroes, algo que lo termine de completar. Por eso estaba haciendo eso, lo único que lo entretenía tanto como los héroes era hacer café. Por mucho tiempo se la pasó en una cafetería que ahora tristemente estaba cerrado, solía ayudar al dueño a preparar los cafés y toda clases de bebidas y postres, le completaba el ver a las personas felices al recibir su comida y cómo degustaban alegres ello. Ahora era su turno de crear a su manera arte para atraer a los clientes si es que tenía. Su pesimismo constante le atacaba diciendo que no iba a lograr nada y cerraría sin poder hacer nada. En ese caso el plan era ocultarse en su cama hasta que llegue a los 40 sin poder hacer nada más. Izuku, por el momento es tal y como esperaba, habían pasado un par de horas y como ya lo intuía no había nadie, al menos no está sucio ni nada. Mitsuki, Izuku-chan. La puerta del local se abrió, la campana sonó y la madre de Katsuki entró junto con su mamá, ambas sonrientes y alegres. Izuku, hola Mitsuki-san, es bueno verla, sonrió a ambas mientras se posaban frente a él. Mitsuki, Inko me dijo que ya habías abierto y no pude evitar venir, fue sincera con el chico mientras la peli verde de su amiga admiraba los postres que había expuestos. Izuku, no gracias por venir, al menos tenía a alguien de confianza que quiera sus postres. Inko, Izuku, ¿este de qué es? Señaló un cupcake con colores extravagantes. Izuku, cupcake arcoiris, son sumamente deliciosos. Su madre le miró bastante impresionada. ¿Te gustaría uno, mamá? Inko, claro que sí, nunca tuve la oportunidad de probar lo que hacías. A pesar de dejar la cocina hecha en un desastre, el peliverde menor rascó su mejilla avergonzado. Mitsuki, vamos Inko, no es tan malo si lo comparas al inútil de Katsuki, suspiró agotada, me gustaría que por lo menos moviera un dedo para lavar un plato. Inko, vamos Mitsuki, no te vengas abajo, Katsuki seguro es bueno en otras cosas, trató de animar a su amiga ignorando la tensión en su hijo. Mitsuki, si sé lo que sea no venimos a hablar del cabeza de chorlito de mi hijo, estamos aquí para probar la comida de Izuku-chan y no me iré hasta probarla. Izuku, en ese caso ¿qué le gustaría? Mostró el menú a la Pelicenizo que analizaba a detalle todo. Mitsuki, mirando el jugoso menú se decidió, dame un café número 3 y una gelatina estrella, suena increíble. Izuku, entendido, volteó a mirar a su madre que analizaba las bebidas, ¿tú quieres algo además del postre, mamá? Su madre analizó las bebidas asintiendo para sí misma. Inko, dame algo no tan dulce, con el cupcake basta, el peliverde asintió. Izuku, en un momento lo tendrán, por favor siéntense donde quieran. El pecoso fue por la puerta directo a la cocina en lo que ambas amigas iban a una mesa cerca de la ventana. Mitsuki, ¿en verdad estás de acuerdo con esto? Miró a la peliverde que miró decaída a la mesa. Inko, no lo sé, quise apoyar a Izuku en su sueño de ser héroe en verdad, cada que lo veía con su trajecito de All Might me llenaba de alegría, tenía tan grandes ilusiones. Sonrió melancólica, pero luego no obtuvo un kirk y su mundo se vino abajo, no sabía qué hacer Mitsuki, no sabía qué decir, se estaba derrumbando frente a su amiga, si seguía con ese camino lo iba a apoyar por mucho que me haya destrozado el alma, por mucho que tenga miedo de que algo le pase, confío en Izuku. Mitsuki, pero, la peliverde se mostraba muy triste. Inko, el día en que tu hijo fue atacado por el villano llegó muy mal, una lágrima bajó por su mejilla, se veía completamente destrozado, parecía completamente sin vida, miró hacia la cocina y lo poco que veía de su niño le alegraba, luego llegó Masaru agradeciendo el intento de ayudar a Katsuki y el regalo que le dio, sonrió débilmente, sonrió como cuando era niño, esta ilusión de tener un café lo llenó de alguna manera. Mitsuki, aún no entiendo por qué una cafetería y no algo diferente.
En verdad creí que tendría una estética más de héroes. Mirando bien, el lugar era bastante relajante, diversas mesas milimétricamente puestas para no incomodar a nadie, una barra para que la gente pueda quedarse a charlar, incluso había unos parlantes que reproducían música suave que no llegaba a ser molesta. Las paredes con tonos de verde claro con algunos detalles de cafés y postres con caras. No entiendo de dónde viene esta afición. Inko, cuando era niño solía llevarlo a un café donde pasábamos el rato con Isashi antes que aceptara ir al extranjero. El dueño era un conocido y muy amable con Izuku, así que le enseñó sobre todo lo que sabía. Con el recuerdo vino una sonrisa. Se la pasaba horas luego de comer allí haciendo postres, preparando cafés y principalmente viendo a las personas sonreír cuando comían o bebían y las personas venían a ver al niño ayudante. Mitsuki, me imagino la escena. De solo pensar en un Izuku pequeño como un meserito se derretía de ternura. Inko, desde entonces dejo que él sea quien prepara el té o café, terminó la historia con una sonrisa. Izuku, lamento la espera. Ambas mujeres miraron al pecoso que ponía los pedidos en la mesa, espero lo disfruten. Con una sonrisa se retiró a la barra para esperar a un nuevo comensal o algo. Mitsuki, oh, esto está delicioso, se impresionó mucho por la calidad de su bebida. Inko, oh por Dios, se quedó anonadada por tal magnificencia. Izuku, creo que exageras, mamá, murmuró algo avergonzado. Mitsuki, oh Izuku, esto está delicioso. No podía parar de comer. Inko, tienes que hacer de estos en casa. ¿Cómo me pudiste negar esta delicia tantos años? Su hijo sonrió algo tenso, tal parece que su comida era un éxito. Capítulo 2. Un buen café. Luego de la visita de su madre y la madre de Bakugo, vinieron un par de personas para sorpresa de Izuku, que al igual que su madre terminaron extasiadas por aquel lugar, por lo que la idea de que sus creaciones solo le gusten a personas cercanas se descartaba inmediatamente. Su comida era lo suficientemente buena para los demás y eso le alegró. Terminó vendiendo gran parte de todo en el día y la tarde. Era agradable ver las caras de asombro y alegría en la gente al degustar su comida. Izuku consideraba que aún tenía mucho que mejorar para llegar a algo increíble y mientras mejore todo estará bien. La primera semana fue bastante suave, algunas personas volvieron al café a degustar postres y bebidas preparadas por el peliverde, aún seguía sin creer lo mucho que había triunfado esta idea y este plan. Izuku, qué agradable mañana. Con un café en mano y mirando a las afueras, su día comenzaba a las 6, limpiando las mesas y arreglando todo para un buen día. Generalmente no esperaba que nadie apareciera a esa hora, algo muy temprano para cualquiera. No sabía que había un café. En su rutina diaria de ejercicio pasaba mucho por aquella calle, era la hora perfecta para ir a correr, por lo tanto sabía que aquella cafetería era bastante nueva. Me pregunto cómo estará. Se adentró al local siendo recibida por un cálido ambiente y música bastante relajante. Izuku, bienvenida al ratón heroico. Tan amable como siempre, el chico peliverde apareció para servirle. Hola, con dudas se sentó en una silla en la barra admirando la decoración. Este lugar no está nada mal, pensó en voz alta. Izuku, gracias, me esfuerzo porque así sea. La chica miró al pecoso que sostenía una libreta en la mano. Este lugar es nuevo, ¿verdad? El peliverde asintió con una sonrisa. Izuku, se abrió hace una semana, ha sido toda una odisea llegar a esto, sonrió mirando a la nada. Debió ser muy estresante. El chico asintió volviendo en sí. Izuku, ¿qué le puedo servir, señorita? Con gran cortesía habló. Un café negro, por favor. Algo que venía perfecto para relajarse. Izuku, enseguida, el chico se perdió por la puerta de empleados, dejando sola a la chica que se quedó escuchando música y mirando a la televisión del establecimiento, un programa para niños que daban en las horas de la mañana. No entiendo por qué lo dan a esta hora, literalmente no hay nadie para que lo mire, fue un comentario al aire, era una tontería mostrar alguna serie para niños cuando los niños estaban durmiendo. Izuku, a veces me hago la misma pregunta. El chico apareció con una taza de café poniéndolo enfrente de la chica. Disfruta de tu café, se alejó para seguir limpiando lo poco que le quedaba en el local. No me había fijado que había un café abierto hace una semana, en verdad estoy nerviosa. Era una reflexión que hacía a sí misma, el estrés de la semana no la dejaba en paz. Esto es muy delicioso. Izuku, me alegra escucharlo. Notar a la chica decaída activaba ese rasgo de ayudar en él. ¿Pasa algo? Se acercó esperando poder ser de ayuda. Dentro de poco voy a hacer el examen Awai, pues. Era claro que tenía los nervios a flor de piel. Izuku, ya veo. Antes de hundirse en su propio mundo de decepción trató de ayudar. ¿Te sientes preparada?
Algo, la verdad es que llevo estudiando toda la semana para poder pasarlo y estoy muy nerviosa, no sé si lo lograré, sus ojeras eran algo prominente. Izuku, seguramente lo logres, si has estudiado tanto tus posibilidades son muchas, solo ten confianza tanto en ti como en tus respuestas y verás cómo todo fluye, trató de animar un poco a la chica. No lo sé, se pone muy alto el listón para pasar a hay más a cursos heroicos, la verdad es un poco, no sabía cómo describirlo bien. Izuku, ¿cómo superar una montaña? La chica asintió con una pequeña sonrisa, una montaña es fácil de superar si sabes en dónde pisar, tus conocimientos pueden que sean lo suficiente para superar esta montaña y llegar a esa cima con vistas increíbles. Puede ser, espero que todo lo que estudio tenga sus resultados, era uno de sus temores que todo esto no valga la pena. Izuku, si no lo logras, míralo por el lado positivo, por lo menos lo intentaste y puedes ir con ese conocimiento práctico a alguna otra academia, un camino un poco más largo pero que seguramente será tan interesante como este, el peliverde tenía razón, necesitaba relajarse un poco más. Tienes razón, siguió bebiendo su café en bastante calma, debo calmarme un poco, sonrió más decidida en sus pasos, gracias por el café y por la charla. Izuku, no es nada, siempre dispuesto a dar una mano, sonrió amable a la chica que puso su dinero en la barra. Volveré aquí una vez que haya superado el examen de admisión, ¿me puedes guardar un café para ese instante? El peliverde soltó una risilla. Izuku, por supuesto, ¿a nombre de quién? Tomó su libreta anotando el pedido. Itsuka Kendo, con eso último fue hacia la salida, nos vemos otro día, con eso se despidió del lugar. Izuku, qué agradable chica, con ese último pensamiento siguió con su limpieza para comenzar el día, no se le iba a ir ese pensamiento de Wa en un rato. Aún era una herida más o menos reciente, la ruptura de sus sueños por parte de All Might y el mundo, en verdad quería ser el héroe que calme a todos, pero sin Kirk sería un desafío prácticamente imposible, siempre lo supo, la tontería que podía ser pero igual lo quiso intentar por mucho que las personas no confiaran en él o por mucho que todos le digan que no lo iba a intentar. Tenía el conocimiento y aunque sin práctica esperaba salir adelante como el primer héroe Kirkles en la historia, pero luego de estar frente a un villano y tratar de salvar a su abusador se dio cuenta de lo loco que era, casi moría y en vez de recibir un elogio por meter las manos al fuego por alguien recibió regaños y más regaños por hacerse el héroe que los héroes no fueron capaces de ser, le partió el alma completamente. Escucharlo de su ídolo fue doloroso, pero cuando pudo ser un héroe por unos segundos, se dio cuenta que el mundo nunca lo aceptaría y que sería rápidamente opacado por alguien más independientemente si era bueno o no. Entró en una apatía bastante extensa, sin rumbo fijo, solo existió para vivir un rato, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir o hacer algo. Claro que su madre lo notó y pidió ayuda a su tía Mitsuki, que le dijo al tío Masaru que lo arrastró fuera de su habitación para vivir la vida. Su tío le llevó a un gimnasio, no entendía el porqué de eso pero lo hizo, y allí un señor muy amable le instruyó en ejercicio, en un inicio lo hizo simplemente para alegrar a su tío, terminó muy adolorido y por eso le llevó a otro lugar para relajarlo. Luego fueron a comer y básicamente todo el día lo llevó a hacer múltiples cosas variadas, al final del día ni siquiera entendió por qué su tío hacía esto. Comenzó a llevarlo mucho más al gimnasio y lentamente comenzó a sentirse bien con lo que hacía, sin ir a la escuela y sin soportar a Bakugo o a cualquier idiota. Por fin podía escuchar sus propios pensamientos, se llenó de buenas vibras y en menos de 6 meses era un mejorado Midoriya Izuku, momento en el cual su tío le dio el local como recompensa no solo por salvar a su hijo cabeza hueca, también por el espléndido trabajo que hizo consigo mismo, el resto fue simple ir por maquinaria y diversas cosas que necesitaba para su idea y desarrollarla. Izuku, pasaron muchas cosas desde entonces, sonrió mirando cómo las luces de la calle se encendían, en un parpadeo había pasado un día, ya no hay por qué llorar por la leche derramada, seguiré este camino que también me gusta. Capítulo 3 Galletas. La luz de la mañana dio en su rostro, para muchos era una molestia, un recuerdo que el momento de dormir había terminado y se tenía que ponerse en movimiento para aprovechar el día, para Izuku esta vez no era así, había dormido muy bien y no tenía nada de agotamiento. Se levantó con bastantes ánimos y salió a hacer su rutina de ejercicio mañanero que le servía para no sobrepensar las cosas apenas despertara, encontró otro buen momento de la vida con solo hacer ejercicio. Luego de eso estaba el desayuno para él y su madre, un par de huevos con café y un pan con mantequilla y listo para su madre, él comería un tazón de cereales y con eso bastaba, después organizaba su habitación y para finalizar iba a su trabajo para comenzar con la preparación para su día laboral. Allí se quedaba limpiando por un muy largo
largo rato siempre con la puerta abierta a los clientes y una sonrisa amable para saludar. El primer cliente siempre era una señora adulta que aprovechaba la mañana para arreglar las cosas en casa y salía a comprar alimentos para su familia, pedía un café con leche y un rollo de canela para llevar, siempre adulando el gran esfuerzo de Izuku. El siguiente era un héroe de patrulla diurna que antes de ir a su agencia pasaba por la cafetería por un chocolate caliente y un par de galletas con forma de gatito. Después de eso todo se calmaba un poco y al llegar las 9 de la mañana volvía a llenarse levemente con algunas personas que van de camino a sus empleos y quieren algo suave para comenzar el día. Por fortuna la paciencia y la buena vibra hacía muy amena la espera de las comidas. Para ser él solo era impresionante su velocidad al realizar tareas. En la entrada de la tarde las cosas se enfriaban demasiado, momento para una rápida limpieza y un descanso para Izuku que aprovechaba para mirar noticias y analizar héroes. Su costumbre no la cambiaba por nada, era demasiado entretenido hacer algo así. Cuando terminaba la escuela y la mayoría de academias y universidades el café se llenaba mucho de múltiples personas que decidían pasar el rato allí, algunos se quedaban por horas al ver un espacio de paz y tranquilidad como el de la cafetería El Ratón Heroico y claro, tampoco faltaba la pareja de ancianos que vivía cerca y desde que vieron la cafetera abrirse venían para pasar el rato, verlos le causaba mucha alegría a Izuku, a sus ojos eran tiernos como actuaban. Ya en la tarde y luego de que el flujo de personas baje se preparaba para cerrar. En ese punto ya no quedaba casi cosas para vender y no había mucha gente para comprar por lo que con una última limpiada dejaba todo listo para el día de mañana, cerraba, ponía la alarma y dejaba de camino a casa lo que no se vendió a algún animal de la calle que pase por allí para llegar a casa y charlar con su madre y cenar. Miraba un poco de televisión al lado de su mamá y se iba a su cuarto a estudiar en su computador, por recomendación del psicólogo lo mejor era que estudiara desde casa así no tendría que lidiar con mucho acoso por parte de nadie y con las lecciones se sentía completo su día. Después de eso una ducha para relajar el cuerpo y a la cama, otro día perfecto. Al día siguiente todo siguió su curso igual, despertó, fue a hacer ejercicio, comió, fue a su trabajo, saludó a clientes habituales y todo lo demás parecía ser un día perfecto nuevamente, pero al cerrar se dio cuenta de algo que vino cuando estaba por apagar todo. Izuku, un gato. Un pequeño gato negro había llegado a su establecimiento, se veía bastante débil y maullaba muy bajo, debe estar muy hambriento. No lo pensó mucho para ir a la cocina y tomar algo de comida, ponerla en un plato e ir frente al felino que le miraba muy agotado. Aquí tienes, puso el plato en el piso y dio 2 pasos atrás. Oh cierto, también debes tener sed. Fue rápidamente hacia la cocina para traer un plato con agua. Se quedó allí admirando al gatito que comía con voracidad la comida, se notaba lo poco que había comido en los últimos días además de lo sucio que parecía. El peliverde terminó con el corazón adolorido de verlo así. Izuku, ¿cómo terminaste así pequeño? Murmuró mirando al gato beber agua, ¿qué se supone que haré contigo? El gato levantó la mirada a su salvador, meow, un débil maullido dejó sonar antes de seguir bebiendo agua. Izuku, no sé si mamá quiera un gato, obviamente no lo iba a dejar solo en la calle, pero primero necesitaría hacer un par de cosas antes de llevarte. Tomó al gatito una vez terminó de beber agua y le miró, ¿te parece? Meow. Soltó un maullido cómodo en los brazos de su salvador. Izuku, lo tomaré como un sí, ahora. Puso al gato sobre su chaqueta y miró su teléfono, ¿dónde está el veterinario más cercano? En lo que buscaba el gatito salió de la chaqueta y siguió el olor delicioso que le guiaba a la cocina sin que su salvador se diera cuenta. Todavía tenía hambre y algo más no le haría daño, por lo que con mucha agilidad felina bajó de la mesa en la que estaba y fue hacia la puerta abierta. El olor era demasiado para ignorarlo. Siguió su aguda nariz a través de la cocina perfectamente ordenada, sabía que estaba cerca de aquella cosa que producía mucho calor, corrió lo más rápido que sus esponjosas patitas le permitían hacia aquel dulce manjar que podía oler hasta estar justamente debajo de ello. Miró muy seriamente hacia aquella mesa, pensando la mejor forma de llegar allí o que aquella comida caiga a sus pies, se preparó para saltar decidido de su plan y lo hizo. Un estruendo en la cocina alertó al peliverde, que corrió hacia allí para asegurarse que el gatito no estuviera herido. Luego de no verlo en su chaqueta ni en la mesa, se asustó de lo que pudo pasar. Izuku, oh vamos, acabo de limpiar, miró con algo de enojo su cocina, caminó hacia un lado del horno y miró al causante de tal desastre, comiendo nada más y nada menos que las galletas de Endeavor. Meow. El gato siguió comiendo el glaseado que Izuku usaba para el fuego con gran alegría. Izuku, ¿te gustan?
Se agachó para admirar al felino que seguía degustando de aquel glaseado. Siempre me aseguro que todo lo que uso es apto para el consumo animal en caso que no se venda todo y tenga que ponerlo a algún animal callejero, pero levantó al gato y la galleta que lamía. No sé qué efectos pueda tener en un gato. Meow. Siguió feliz con el glaseado que simulaba fuego que parecía ser adictivo. Izuku, lo mejor es que te llevemos a revisar, pequeño. Puso al gato en la mesa y comenzó a limpiar el desastre. Solo eran una prueba y por cómo te comes el glaseado creo que las puedo vender. Miró al gato que comenzaba a devorar el glaseado en la cabeza del héroe. Tardó unos 10 minutos para limpiar todo y cerrar para irse hacia la veterinaria más cercana a tan solo una calle y media de distancia. La suerte le sonreía en este inicio de noche. La campana del local hizo un ruido algo fuerte, alertando a la señora en el lugar, que miró al peliverde sosteniendo en su chaqueta un gatito negro. Izuku-san. La doctora era una clienta más o menos habitual. Izuku, Shui-san, no sabía que trabajaba cerca. Una maravillosa coincidencia. Bueno, nunca preguntaste en realidad por el lugar, solo sabías que era doctora y tampoco especifique que era veterinaria. El pecoso se sintió algo avergonzado por ello, pero era la vida privada de la señora, ¿qué derecho tenía de saberlo? Izuku, en fin, es bueno tenerla cerca. Verá, este chico llegó a mi cafetería bastante mal, no había comido ni bebido y pues, volvió a sentirse nervioso creyendo que había hecho algo malo. Comió glaseado de galleta. Entiendo. Tomó al gato en brazos y lo analizó por encima. No parece estar herido o maltratado. Es probable que sea de una gata callejera y si está vagando solo puede que su madre haya muerto. Eso deprimió al peliverde, que miró con compasión al gatito. Puedo darle un baño y un par de vacunas en este mismo instante. Izuku, eso sería lo mejor. Sonrió a la mujer quien analizaba al chico. Dime, Izuku-san, ¿qué quieres hacer con este pequeño? El gato soltó un maullido. Izuku, sinceramente no lo sé, siempre quise una mascota pero por una u otra razón no pude tenerla, no sé si sea el mejor dueño. Se acercó a acariciar al gato, pero no lo sabrás hasta intentarlo. La mujer trataba de convencer al chico. Izuku, no lo sé, seguía dudando. Ay, por favor, ¿cómo le puedes decir no a esta carita? Acercó al pequeño gato negro al chico causando un maullido. Izuku, está bien, su corazón blando le traicionaba. Me alegra oír eso. Puso el gatito en los brazos del chico en lo que hacía todo el trámite. ¿Qué nombre le quieres otorgar? El peliverde lo pensó. Izuku, ¿qué te parece, Pantaleón? Miró al gato que solo olisqueó el aire. Supongo que no. Miró muy detenidamente al gato pensando otro nombre. Batman. Por favor, otro no, ya tenía muchos gatos negros con el mismo nombre. Izuku, está bien. El gato maulló. Pituña. El gato no demostró nada, tampoco, no sabía mucho de nombres y lo único que quería este gato era glaseado. Te llamaré Galleta. El gato maulló feliz. Supongo que es un sí. El gato se llama Galleta. Nombres más raros habían pasado por sus manos. Capítulo 4. A buen ritmo. El gran día había llegado. El examen de UA, la posibilidad de muchos por alcanzar sus sueños y esperanzas, aunque sean pocos quienes lo consigan. Izuku miró asombrado como una gran cantidad de estudiantes iban como polillas a la luz hacia la academia UA. Algunos se detuvieron en su cafetería por dos razones. La primera era por lo obvio tomar un pequeño descanso para calmar los nervios y en caso que no tuvieran nervios, pasar el rato agradable previo a lo que será el examen de admisión. Y la segunda y más importante, el gatito con una gorrita en colores azul y verde que jugaba con un ratón de juguete en la ventana. Era demasiado adorable el pequeño Galleta. Muchos solo se quedaron tranquilos cuando el gato se acercó a saludar robando el espectáculo y el día tan estresante que iba a suceder. El café se volvió el oasis en medio de la desesperación y claro significaba mucho trabajo para Izuku. Izuku, qué suerte que previendo algo así compré materiales extra. Era un completo caos pero por fortuna se quedó hasta tarde haciendo comidas para el día de hoy y poder calmar la ola de estudiantes que no parecía disminuir. Día difícil. Un chico pelimorado habló en la barra. Izuku, es más concurrido que otros días, el examen debe aportar mucho estrés, fue lo que dijo antes de dar otra orden de café con rollos de canela. ¿Qué te sirvo? ¿Tienes algo fuerte que quite el sueño? Se veía muy mal y estaba muy agotado a pesar de ser muy temprano. Izuku, un smash café es lo que necesitas. Recetó el doctor Izuku yendo a hacerlo. Hay muy pocos empleados, comentó al aire. Izuku, puede ser.
respondió desde la cocina, generalmente puedo solucionar este problema yo solo, pero si comienza a venir mucha gente si necesitaré ayuda. Miró hacia su cafetería como muchos estudiantes salían, parecía que por fin estaba terminando esta oleada, lo pensaré cuando sea un problema real y no algo tan puntual como esto. Salió con una taza grande de café que tenía 2 rizos dorados de un lado, sale un Smash Café para llevar. Debes estar bromeando, quiso reír de la taza Olmig, pero sintió que era algo muy descortés. Izuku, adelante, ríe si quieres, la hice así a propósito, era un Olmig detallado al extremo, pero como se deformaba en un cilindro daba un aspecto peculiar. Seguramente me dará pesadillas en la noche. Dio un sorbo al café y al instante sintió una descarga de energía. Si es potente, se asombró de la cantidad de energía que tenía esto. ¿Cuánta cafeína tiene esto? Izuku, una fórmula especial para estar despierto por lo menos 16 horas, lo cree cuando en verdad necesitaba estar despierto tanto tiempo, aunque lo mejor para la salud es beber uno solo en un mes, beber más que eso daba problemas al cuerpo, lo sabía de primera mano. No creo que necesite más café por un tiempo. Se levantó, dejó el dinero en la barra y procedió a irse. Gracias, dio un último vistazo al peliverde, y por cierto es Shinso no Shino, señaló el papel que tenía cerca de la boca del Olmig caricatura. No temas, ya está aquí el café, Shino. Izuku, perdón. Gritó cuando el pelimorado salió. Muy bien, ahora que por fin puedo descansar tras todo ese trabajo. Se sentó a acariciar a su gato. Galleta, eres un perfecto empleado, qué suerte que mamá no te haya echado a la calle, eres demasiado adorable. Acarició al gato que comenzó a ronronear. Después de tal oleada las cosas se tranquilizaron, volvieron personas comunes por la cafetería. Izuku comenzó a prepararse para la salida de los exámenes. No sería fácil dado que después de eso la mayoría de la gente vendría a calmarse. Por el momento comenzó a prepararse para lo peor o lo mejor, todavía no sabía cómo considerar esta situación, ganaba mucho pero quedaba muy agotado. Aún así todo estaba listo para recibir a un par extra de personas en su cafetería, además de querer animar a aquellos que se sintieron menos luego de un mal día y más con un examen como ese. Izuku, me pregunto si yo hubiera pasado, aún con todo esto logrado seguía fantaseando con entrar a aquella academia que tanto le encantaba. Supongo que en el escrito hubiera ido bien, pero en el práctico, sí, seguramente fue la mejor opción no tomar ese examen. Siguió allí esperando en la barra y mirando a Galleta dormir en la ventana. Es tan tierno, murmuró completamente endulzado. Shino, tu gato es muy perezoso. Repentinamente el pelimorado abrió la puerta asustando al peliverde. Izuku, no puedes esperar mucho de un gato, además está cansado de tanto jugar, excusó a su mascota. En fin, ¿qué te sirvo? Shino, ¿otro Smash Café?, preguntó a modo de burla. Izuku, gracioso. El pelimorado se acercó sentándose con pesadez frente al pecoso. ¿Pasa algo? Te ves decaído. Shino, no es nada, señal clara para que el pecoso se preocupe, pero sin apoyo del pelimorado poco podía hacer. Izuku, no parece nada, pero si tú lo dices, no le daría más vueltas por el momento. ¿Quieres algo dulce para calmarte? El chico asintió. Bien. Se perdió por la puerta de la cocina dejando al pelimorado solo con el gato. Shinso, ¿por qué está solo? ¿No debería haber más empleados? Una pregunta en voz baja para no molestar al amable muchacho. Izuku, aquí tienes, un chocolate con malvaviscos que hacían una cara feliz con la espuma del mismo chocolate. Shinso, creo que me quieres inducir a un coma diabético, primero el gato, luego el café hipercargado y ahora esto. El pecoso soltó una risa. Izuku, reconozco a alguien que pasó por algo malo solo con verlo, he pasado por esa misma sensación de estrés e impotencia, créeme, carcome más de lo que crees. Sin más dejó al chico en su mundo y fue a servir a más estudiantes, que llegaban algunos más animados que otros. Shinso se quedó allí degustando su muy dulce aperitivo, aún pensaba en el examen y lo patético que fue en la segunda parte. Lavar el cerebro no funcionaba bien para combatir robots gigantes y resultaba bastante injusto todo eso, era obvio a dónde iba con solo la mitad ganada, aún apelaba a su plan de entrar a cursos heroicos con el festival deportivo, tendría que soportar hasta ese momento. Izuku, ¿alguna otra cosa? El pecoso le sacó de su bruma mental, ni sabía cuánto se había perdido en su cabeza. Shinso, ¿eh? Un tanto aturdido se enfocó. Por el momento nada, murmuró con calma Izuku. Bien, señor Tenso, avisa si necesitas otra cosa. Volvió a dejar al pelimorado solo, pensar las cosas le haría bien, o eso suponía el peliverde Shinso. De hecho, el pecoso se detuvo a medio camino hacia una mesa para mirar al chico. Quiero un eraser postre. Izuku, vaya, eran realmente pocos los que pedían eso, en camino.
Y claro, era de sus cosas preferidas de hacer, un flan con diseño del héroe borrador con una capa de crema batida para su bufanda y detalles dulces para sus gafas. Claro, el héroe no era muy conocido dado que su trabajo se realizaba más que todo en la noche, cuando resulta imposible batallar con él al no saber de dónde viene por la oscuridad, ni hablar de su Kirk que junto con la noche hacía el perfecto escenario para vencer a los malos. Era por eso que le encantaba tanto a Izuku, alguien tan entregado al trabajo que le da igual las cámaras de los alrededores y solo se enfoca en proteger al inocente y castigar al malo. Obviamente tenía que tener algo de Eraserhead en su local a modo de homenaje aunque nadie lo conozca. Izuku, Eraser postre para el chico con ojeras, puso el flan enfrente al pelimorado que mostró una sonrisa pequeña. Disfruta Shinzo, gracias. No sabía por dónde comenzar a comerlo y la verdad no sabía si hacerlo por la expresión que tenía el postre. Izuku, aconsejo comenzar por los ojos, así se te hace más fácil, con eso último podía volver a trabajar. Shinzo, oye, el peliverde se quedó un segundo más, ¿por qué estás tú solo? ¿Y los demás empleados? El peliverde mostró una sonrisa algo avergonzado. Izuku, soy el único empleado y de hecho este lugar es mío. Sonrió con algo de melancolía. Fue un duro camino hasta conseguir todo esto y habían días en los que quise renunciar, los que quise quedarme todo el día en cama y que pensaba en todo lo malo que podía pasar, pero ¿sabes? Entre más pasaba el rato y más trabajaba para llegar a mi meta, se volvió increíblemente genial el trayecto. A pesar de todo, mientras no me rinda no hay mucho que pueda frenarme. Trató de animar un poco al chico antes de seguir con su trabajo. Shinzo, esfuerzo. Sonrió mirando el flan, si puedo hacerlo, y tal parece que funcionó.